Ahora sí, Ahí está, perfecto. Estás grabando. Bien ahí, sí. maravilla. Ahora sí, ¿viste? Está bueno. Bien, gracias. Lo que decía antes, y ya voy a compartir pantalla, porque vamos a hoy trabajar un montón, ¿no es cierto?, sobre mitomanías de la educación en Argentina, un libro de Grimson y Tenti Fanfani. Y ahí vamos a repasar un poquito. Bueno, dicho esto, muchas gracias y bienvenidos colegas, gracias por estar, gracias por el esfuerzo que están haciendo para esta capacitación y las capacitaciones y sería la formación docente que me parece interesante, ¿sí? Eh, Como les había dicho, si ustedes se acuerdan, eh, que íbamos a hacer una especie de tríada entre el módulo 3, el módulo 4 y el módulo 5, que este sería el último, ¿no? Entre lo que es la demanda social y sistémica, podríamos decir, del sistema educativo a los docentes. Entonces, en el módulo 3 hemos hablado de las competencias docentes a partir de un libro de Mónica Coronado, ¿sí? Hemos dado un repaso de las competencias más importantes. En el módulo 4 hemos hablado de las capacidades, que es la otra cuestión, competencias y capacidades. eh, y ahora en el módulo 5 vamos a hablar de algunas mitomanías de la educación en Argentina y vamos a ver también otra vez con un texto a partir de Mónica Coronado, eh, algunas o el desarrollo de algunas competencias que ella plantea, ¿no es cierto?, hacia los docentes. Para todos nosotros, para todas y todos, esto es obviamente un repaso, es volver un poco a hablar sobre lo que la sociedad nos demanda como profesionales de la educación o como trabajadores y trabajadoras de la educación. Espero que esto les sea de agrado, que podamos repasar y por supuesto en el tercer Zoom vamos a charlar más extensamente y vamos a escucharnos entre todos, ¿sí? Dale. Muy bienvenidos, bienvenidas y ahí estamos. Y vamos a arrancar con esta eminencia, con lo que dice Paulo Freire. Eso ustedes ya lo habían leído, habrán escuchado muchas veces, eh, pero lo que él dice que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Esto también viene a plantearlo el DUA con mucha insistencia y ya lo había planteado antes el constructivismo, ¿no es cierto? Vygotsky, Piaget, Brunner, etcétera, ¿sí? Entonces, contrariamente al viejo paradigma que imperó durante mucho tiempo en nuestro sistema educativo, en nuestro y en el del mundo, ¿no es cierto? Enseñar no es transferir. Eso ya lo habíamos nosotros conversado, ¿no es cierto?, en otras oportunidades. Sí, vamos a hablar hoy de los mitos y de la mitomanía en la educación argentina a partir de este libro que yo se lo voy a compartir después porque lo tengo digitalizado, de Mitomanías de la Educación Argentina de Grimson y Tenti Fanfani. Pero solamente vamos a tomar el capítulo 3, ¿no es cierto? El libro tiene un montón de otros capítulos, son 10 o 12, ¿no es cierto? Ustedes van a tener completo el libro, pero vamos a centrar en las demandas a los docentes. Entonces, para comenzar a hablar de las mitomanías, nos pareció pertinente y adecuado empezar a definir qué es el mito. El mito
¿no es cierto?, ya proviene del griego, y de hecho, en nuestros estudios, sobre todo en la educación secundaria y también en la superior, seguramente en historia o en alguna otra de las materias, hemos hablado algo sobre los mitos, sobre todo la famosa mitología griega. ¿Por qué trataban, ¿no es cierto?, los griegos hace miles de años, ¿no es cierto?, de explicar la existencia humana, la existencia del universo, a través de los mitos. Pero no solamente la explicación del universo, ¿no es cierto?, la explicación del ser humano, etcétera, o del mundo, podríamos decir, sino también algunas cuestiones de psicología profunda que hoy todavía, ¿no es cierto?, se siguen utilizando en la ciencia moderna, ¿sí? Entonces, ¿qué es el mito? El mito es una creencia o es una explicación fantástica, ¿no es cierto?, de algunos hechos comunes, en algunos casos, para poder explicarlos y que los demás puedan entender. Por ejemplo, el mito del Narciso, el narcisismo, ¿sí? El mito de Edipo, Edipo Rey, que sigue siendo importante el complejo de Edipo, y todos los mitos, la caja de Pandora, Sísifo, etcétera, es espectacular, pero tienen explicaciones en el fondo sobre algunas cuestiones que son de la vida cotidiana, explicadas exquisitamente a través de estas cuestiones fantásticas. Nuestra región, en nuestra provincia, también tenemos muchísimos mitos y leyendas. Podríamos pasarnos horas, ¿no es cierto?, recordando y contando los mitos, porque hay una riqueza extraordinaria en ese sentido del acervo cultural de nuestra región, ¿sí? Entonces tenemos el Pombero, el Yací Yateré, etcétera, y hay una enorme, ¿no es cierto?, cantidad de mitos y leyendas que buscan, ¿no es cierto?, explicar algunas cuestiones. Eso es el mito. Forman parte de la cultura, ¿no es cierto?, de un pueblo, la rica cultura de un pueblo. Ahora, la mitomanía es algo otra vez diferente. Ojo, el mito es una cosa, ¿no es cierto?, absolutamente aceptable, que pretende explicar algunas realidades a través de algunas leyendas, algunas cuestiones o cuentos o relatos fantásticos, etc. La mitomanía, ¿no es cierto?, ya es otra cuestión. ¿Qué es la mitomanía? ¿Quién es el mitómano o la mitómana? El que miente, la que miente, pero no la que miente solamente o el que miente solamente de vez en cuando, sino que ya es, ¿no es cierto?, una forma de mentir todo el tiempo, de mentir compulsivamente, ¿sí? Dice, para adquirir, dice el texto donde lo busqué, adquirir notoriedad, pero también para zafar o para salir del paso, ¿sí? Dice que no es una enfermedad mental, no se la considera como una enfermedad mental, pero, ¿no es cierto?, evidencia cuando alguien es mentiroso o mentirosa compulsivamente, evidencia algún trastorno de la conducta que obviamente tiene que ver con otras problemáticas, ¿sí? Entonces, esto es la mitomanía. La mitomanía es el mentiroso o la mentirosa, ¿no? El mito es algo absolutamente sano, podríamos decir, bueno, está hace miles de años y buscan la explicación de algunas realidades a través de esta forma. La mitomanía ya es una patología, ¿sí? Podríamos decirlo así, es alguien que miente, que tiene la costumbre de mentir. Bien, y esto era lo que yo quería llegar, ya les había comentado en los módulos anteriores, cuáles son los mitos sobre los docentes. Solamente el capítulo 3 nosotros vamos a abordar hoy de Grimson y Tenti Fanfan. Lo demás, ustedes van a tener completo el libro y la verdad que hay muchos capítulos de este libro que son interesantes repasar.
porque tratan de desmitificar algunas cuestiones que son muy interesantes de leer. Y el primer mito dice que a los docentes nos falta vocación, que los docentes de hoy solamente trabajamos para ganar un sueldo, que no nos comprometemos, etc. Porque dice que la vocación exige una entrega total, es una especie de sacerdocio. ¿Sí? Podemos reflexionar, obviamente el tiempo es un poco escaso, no vamos a poder llegar al caracú, digamos, de la cuestión, pero vamos a plantear algunas cosas, ¿sí? Ustedes, por favor, si quieren ir anotando después y quieren compartir, en el tercer Zoom, en el tercer momento lo vamos a hacer, si ustedes quieren, anoten por favor algunos puntos que quisieran ustedes después comentar, van a tener la oportunidad para hacerlo y sería muy interesante también conocer, por supuesto, vuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, eh, obviamente esto es a todas luces un mito, que por supuesto tenemos todo el derecho de ganarnos un sueldo, porque es un trabajo. Y más que un trabajo, podríamos decir, ya siendo fino con la palabra, es un empleo, es un empleo. Y es un empleo que nosotros nos hemos formado académicamente, profesionalmente, científicamente para hacerlo. Y por supuesto que así como hay en otras profesiones gente que se pone más la camiseta, gente que se pone menos la camiseta, que se compromete y se involucra más o menos, por supuesto dentro de la profesión docente también. Cuando entramos a generalizar, comienzan las injusticias. Debe haber algunas docentes que tal vez por distintas circunstancias no se comprometan o hay gente que desde afuera ve como que falta algún compromiso. Depende de eso, ¿cierto? Puede haber, por supuesto que puede haber, pero somos miles en nuestra provincia de Misiones y en Argentina aún más. Entonces digo, esto es un mito, muchos, y acá está la muestra más clara, que venimos cansados de nuestros trabajos cotidianos del día de hoy, con ganas de llegar a nuestra casa, a nuestro nido o a nuestro rincón en algunos casos, otros están todavía trabajando en este momento o tienen que trabajar después. Y sin embargo, estamos intentando mejorar o adquirir nuevas herramientas, incorporar y desarrollar nuevas capacidades para hacer mejor nuestro trabajo. Listo. Podríamos seguir hablando muchísimo, ¿no es cierto?, de esto, pero dice, la vocación exige una entrega total, una especie de sacerdocio. Nosotros, aparte de ser docentes o antes de ser docentes, somos personas, tenemos una vida social, tenemos una vida familiar, somos parejas, somos esposos, esposas, somos padres, somos madres, es decir, tenemos, amén de la tarea de docente que hacemos, ¿no es cierto? Tenemos otras tareas y otras responsabilidades, ¿sí? No tenemos que olvidarnos. El otro mito es el docente Superman. Acá le dicen el faz tudo, tudo, en el factotum, ¿no? El que tiene que hacer de todo. Y eso en realidad no es solo un mito, lamentablemente, o gracias a Dios, no sé cómo decirlo. Pero los docentes somos en general multifacéticos. Pero una cosa es que seamos multifacéticos, de hecho lo somos,
y otra cosa que sea una exigencia de que lo seamos. Hay dos cuestiones bien claramente diferenciables ahí. Por supuesto, en el día a día nosotros atendemos un montón de otras cuestiones, amén de lo pedagógico. Dice, debe moralizar, educar las emociones, sentimientos, etcétera. Sí, porque nosotros trabajamos con sujetos, nosotros trabajamos con personas. Y esas personas pueden tener algún accidente, pueden tener algún dolor, emocionalmente pueden tener algún problema, etcétera, etcétera. Con ellos nosotros trabajamos. Eso estaría dentro de nuestras competencias de trabajo. Otra cosa ya muy distinto es cuando tenemos que alimentar, sabemos que cuando el país está en crisis, vienen muchos chicos a comer y hay que estar allí, ¿no es cierto? Higienizar, puse entre paréntesis, acá sacar piojos, que muchas escuelas y muchas maestras lo han hecho y seguramente lo seguirán haciendo. Podríamos acá, ¿no es cierto?, pararnos y charlar sobre anécdotas que ustedes tendrán, sobre todo las maestras de nivel inicial y las maestras de nivel primario, mirá, para escribir libros, ¿cierto? Pero dice que aparte de ser un docente Superman que pueda hacer todo eso, dice tiene que hacer mucho con pocos recursos. Otra vez, ¿no es cierto?, que sea una especie de sacerdocio capaz de sacrificarlo todo. Un superhombre, como dice Tenty Fanfani y Grimson, o mejor dicho, una supermujer, ¿sí? Un factor. Por otro lado, el otro mito que aborda es hay que profesionalizar a los docentes. Dice que son en realidad que somos cuasi profesionales, ya que carecemos de una formación adecuada. Como que se necesitan maestros más competentes. De competencias hablamos. En realidad, también es un mito, porque ustedes saben que a partir de esta ley 26.206, y tal vez ya un poquito antes, la formación docente pasó a ser de 4 años. La formación básica, la formación inicial. Pero ustedes saben perfectamente que como está nuestro sistema educativo armado, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos ir formándonos permanentemente por una cuestión de exigencia social, pero también del sistema, sistémica podríamos decir. Y en ese sentido, la verdad que no somos cuasi profesionales. Es la carrera o es la profesión, podríamos decir, es más que profesión, prefiero hablar de carrera, es la carrera que nosotros elegimos, la carrera docente, y que nos forma especial y específicamente y adecuadamente para trabajar, ¿no es cierto?, en las escuelas. Obviamente, iniciamos la tarea con la base y nos vamos fogueando y nos vamos profesionalizando y nos vamos perfeccionando en el transcurrir del desarrollo de nuestro oficio docente. Hasta tal punto, fíjense que Andrea Ayud, que escribió ese libro Los artesanos de la enseñanza, respecto a los docentes, y ella dice que un docente maduro es más o menos alguien con 7 años de antigüedad. Ella se juega con ese número. A los 7 años, según Andrea Ayud, se consigue, digamos, la madurez o adultez docente. Más, menos, depende de los casos, ella. Entonces hay que profesionalizar a los docentes. Dice que los docentes nos estamos proletarizando. Y es un tema. Dice que el trabajo docente es cada vez menos calificado, que los docentes somos meros ejecutores de lo que inventan o programan otras personas, que hemos perdido autonomía y margen de decisión en nuestro trabajo. Y la verdad que es muy relativo esto, y es un mito, porque
en realidad no estamos menos calificados. Al contrario, yo creo que estamos cada vez más calificados y nos estamos calificando cada vez más para hacer mejor la tarea. Y la muestra clara fue la pandemia. Eso nos puso otra vez en otro lugar a los docentes. ¿Sí? No somos meros ejecutores de programas y políticas, que tal vez para algunos funcionarios por ahí de otras épocas sería lo ideal o es lo ideal, pero hasta las leyes, hasta lo que viene normado, pide la contextualización o recontextualización de la tarea docente y de lo que viene dado. Tenemos mucha autonomía, tenemos mucha decisión en nuestro trabajo, muchísima. Entonces, no estamos proletarizados. La docencia, dice, es cada vez menos, es una profesión cada vez menos prestigiosa en la sociedad. La sociedad respeta poco al docente, reconoce y apenas o no reconoce el trabajo que hace, a veces incluso los culpa de la crisis de la educación. Hay de todo. Pero como dije antes, también en esta pandemia, otra vez se ha puesto el foco en la tarea del docente. Y no es cierto que respeta poco al docente. Tal vez hemos perdido, o el docente ha perdido ese lugar que en otros tiempos existía. Y tienen que leer lo que escriben estos autores, que en otros tiempos también se cuestionaban a los docentes. ¿Sí? Y cada vez, creo que cada vez se está reconociendo más el trabajo que nosotros estamos haciendo en nuestras escuelas. Al contrario de lo que dice el mito, que por supuesto, hay en rápidos reflejos y muy injusto o injusta, nos va a culpar a nosotros, ¿no es cierto?, de las crisis de la educación. Pero hablamos justamente en el encuentro anterior de esta cuestión. Sí, queridos colegas, queridas colegas, terminó el primer Zoom, lamentablemente voló el tiempo. Muchísimas gracias por estar, espero que estén cómodos, cómodas. Ni bien se corta, inmediatamente volvemos con el mismo link para